Una teoría cibernética de la psicopatología. Resumen. La cibernética, el estudio de los principios que rigen los sistemas autorregulados y dirigidos por objetivos, ofrece un enfoque útil para comprender la psicopatología o disfunción psicológica, superando las limitaciones de otros enfoques naturalistas. Mientras que las teorías más influyentes de la psicopatología se han basado en definiciones de la disfunción basadas en la evolución y la aptitud, nosotros definimos la psicopatología en términos de disfunción cibernética, es decir, la incapacidad de progresar hacia objetivos importantes. La función cibernética en los organismos no es idéntica a la función evolutiva, a pesar de su relación filogenética causal. Definimos la psicopatología como el fracaso persistente en el avance hacia los objetivos propios, debido a la incapacidad de generar nuevos objetivos, interpretaciones o estrategias eficaces cuando los existentes resultan infructuosos. Esta definición permite una integración completa de los enfoques dimensionales de la psicopatología y la personalidad y proporciona una nueva perspectiva sobre la nosología del trastorno mental. Revisamos la evidencia de que las principales dimensiones de la psicopatología se corresponden con las principales dimensiones de rasgos de la personalidad, pero afirmamos que la extremidad en estas dimensiones no es necesaria ni suficiente para la psicopatología, que requiere disfunción cibernética. A partir de la investigación psicológica y neurobiológica sobre la personalidad y la psicopatología, presentamos una teoría de los mecanismos subyacentes a las 5 dimensiones principales de la psicopatología, algunas de sus subdimensiones y el factor de riesgo general para la psicopatología. Concluimos discutiendo las implicaciones de nuestra teoría para la investigación, el diagnóstico y las intervenciones en salud mental. Introducción. Sorprendentemente, se ha avanzado poco en el descubrimiento de las fuentes de los trastornos mentales. Este fracaso puede atribuirse en gran parte a 2 errores. A. La caracterización de los trastornos mentales como entidades distintas y categóricas y B. La suposición de que sus orígenes en el cerebro se describen mejor en términos de una o unas pocas anomalías biológicas que son específicas de cada una de las categorías supuestamente distintas, por ejemplo, la teoría de la dopamina de la esquizofrenia. Estos errores se ven fomentados y exacerbados por la falta de una comprensión adecuada de la naturaleza del trastorno mental como tal. Presentamos una teoría de la psicopatología, disfunción psicológica, que proporciona una nueva comprensión de los trastornos mentales, entidades diagnósticas, y corrige los 2 errores. En relación con el primer error, nos basamos en un conjunto de evidencias que demuestran que la mayoría de los síntomas de los trastornos mentales se encuentran en un continuo con los rasgos normales de la personalidad, en lugar de existir como categorías propias y diferenciadas, y que los síntomas que tienden a aparecer juntos tienen una estructura de covarianza muy similar a la de los rasgos normales de la personalidad. En relación con el segundo, nos basamos en una teoría cibernética de la personalidad que define la disfunción en términos de incapacidad para avanzar hacia objetivos importantes, la teoría cibernética de los 5 grandes, CB5T. La cibernética, también conocida como teoría del control, es el estudio de los principios que rigen los sistemas dirigidos a objetivos que se autorregulan mediante retroalimentación, y proporciona un marco poderoso para comprender la función psicológica y cerebral. El uso de la TCC5 nos permite empezar a identificar las causas subyacentes de la disfunción en cada una de las principales dimensiones de la psicopatología, en términos de procesos psicológicos que pueden unificarse funcionalmente pero que están instanciados por redes complejas de sistemas cerebrales. La CB5T también nos permite ofrecer nuevas definiciones de trastorno mental y psicopatología que son cruciales para avanzar en la comprensión de la etiología y el tratamiento. Comenzamos nuestra tarea con la cuestión de la definición. Tras argumentar a favor de una concepción cibernética de la psicopatología y su relación con la personalidad, describimos la estructura jerárquica y multidimensional de la psicopatología e intentamos identificar las probables fuentes mecanicistas de dicha estructura. Nos basamos en pruebas que indican que las dimensiones de variación de la psicopatología se corresponden con los 5 grandes rasgos de la personalidad que constituyen el modelo más utilizado de variación normal de la personalidad: neuroticismo, amabilidad, concienciación, extroversión, y apertura/intelecto. La investigación psicológica y neurobiológica sobre estas dimensiones de los rasgos complementa la investigación existente sobre los trastornos mentales para ayudar a delinear los mecanismos de la psicopatología. En conjunto, nuestra teoría pretende ofrecer una explicación mecanicista de la psicopatología que pueda servir de base para el pensamiento científico y clínico.
Delinea diferencias individuales funcionalmente coherentes que ayudan a dar sentido a las diversas manifestaciones de la psicopatología, es decir, a la variedad y comorbilidad de los trastornos mentales. Además, ofrece un andamiaje para la investigación neurobiológica de la etiología del trastorno mental que debería ser mucho más eficaz que las categorías diagnósticas actuales. Definición de psicopatología. Trastorno mental frente a psicopatología. Los enfoques para definir el trastorno mental van desde los puramente valorativos, que afirman que los trastornos mentales son meras construcciones culturales derivadas de diversas preocupaciones sociopolíticas, hasta los puramente naturalistas, que afirman que los trastornos mentales son exclusivamente una cuestión de hecho objetiva. En medio de estos extremos se encuentran los relatos híbridos, que implican una combinación de valores y hechos en la determinación del trastorno. La más influyente de las teorías híbridas, y, de hecho, la más influyente de cualquier tipo, es la teoría de la disfunción perjudicial de Wakefield, 1992, que afirma que una afección es un trastorno si se valora negativamente, perjudicial, y, de hecho, se debe a un fallo de algún mecanismo interno a la hora de realizar una función para la que fue diseñado biológicamente, es decir, seleccionado de forma natural. Nocivo se define además como juzgado negativamente por las normas socioculturales. Al igual que Wakefield, adoptamos un enfoque híbrido, en la medida en que afirmamos que, aunque la disfunción es una cuestión de hecho, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales en un contexto clínico requieren juicios culturalmente construidos sobre los criterios de los trastornos. Sin embargo, a diferencia de Wakefield, no afirmamos que el daño se construya enteramente de forma cultural. Más bien, el daño puede definirse en relación con el individuo y no socioculturalmente, y se solapa en gran medida con la disfunción, una vez que la disfunción se entiende adecuadamente desde el punto de vista cibernético. Además, creemos que solo el grado de disfunción que se califica de trastorno está ineludiblemente cargado de valores y construido culturalmente. Nos centraremos principalmente en la psicopatología, que consideramos sinónimo de disfunción psicológica, más que en el trastorno mental, diagnósticos oficialmente sancionados, precisamente porque no pretendemos abordar el grado de disfunción necesario para diagnósticos e intervenciones específicos. El establecimiento de umbrales para los trastornos mentales es un proyecto pragmático que debe elaborarse en un contexto cultural más amplio. La psicopatología se convierte en trastorno mental en función de un juicio negociado culturalmente de que ha superado un nivel de gravedad que se considera merecedor de tratamiento, y este nivel será diferente para los distintos tipos de psicopatología y en los distintos contextos. No creemos que exista ninguna norma puramente objetiva que pueda aplicarse para emitir tales juicios. Creemos, sin embargo, que existe un estándar objetivo válido para identificar la psicopatología, aunque, por razones que se explicarán más adelante, su aplicación a casos individuales puede implicar cierta incertidumbre. Disfunción evolutiva frente a disfunción cibernética. Donde nuestra teoría diverge de forma más importante de la de Wakefield es en la definición de disfunción. Muchos enfoques naturalistas para definir el trastorno mental o la psicopatología, incluido el componente naturalista de enfoques híbridos como el de Wakefield, se basan en una definición evolutiva de función y disfunción. En estos enfoques, la función de un mecanismo mental es aquella para la que fue seleccionado por la evolución, es decir, la actividad que le permitió aumentar la aptitud, la reproducción exitosa a lo largo de generaciones. Adoptar este significado evolucionista de función introduce un fallo fatal en los intentos de especificar criterios naturalistas y, de hecho, es este aspecto del argumento de Wakefield el que ha sido más criticado. La mayoría de las críticas a los relatos naturalistas basados en la evolución se han centrado en las insuficiencias de las afirmaciones de que los procesos psicológicos son necesariamente disfuncionales si no están de acuerdo con su causa de selección y, a la inversa, que los procesos no son disfuncionales si están de acuerdo con su causa de selección. La función evolutiva de un mecanismo es la forma de aumentar la aptitud reproductiva que ha hecho que se convierta en una especie típica. No siempre es fácil determinar si una característica concreta de un organismo ha sido seleccionada evolutivamente y por qué, pero la idea básica es sencilla. Este es probablemente el uso más común de función en biología, pero existen otros. La función cibernética de un mecanismo es su manera de facilitar la consecución del objetivo del sistema del que forma parte. Para comprender a fondo esta definición es necesario describir los sistemas cibernéticos y sus componentes necesarios.
Los sistemas cibernéticos deben tener tres componentes básicos. A. Uno o más objetivos. B. Una representación del estado actual del mundo en relación con el objetivo, y C. Un conjunto de operadores que permiten el movimiento hacia el objetivo. En términos cibernéticos, un objetivo es un valor o rango de valores de una variable para el que el sistema actúa con el fin de acercar o alejar esa variable de ese valor o rango. Por lo tanto, los objetivos implican una variable controlada representada físicamente de alguna manera dentro del sistema. Tomando como ejemplo uno de los mecanismos cibernéticos más sencillos, el objetivo de un termostato es la temperatura deseada fijada por el usuario. La consecución del objetivo es posible gracias a la retroalimentación, que requiere alguna forma de que el sistema mida el estado actual de la variable controlada, un termómetro en el caso del termostato. Cuando la retroalimentación indica que el estado actual no coincide con el estado objetivo, se activan operadores para cambiar el estado. En el caso del termostato, se trata de señales que activan o desactivan los sistemas de calefacción y refrigeración. Los organismos contienen muchas variables que se controlan cibernéticamente a través de la retroalimentación, y la propia existencia de los organismos como sistemas cibernéticos está causada por la evolución, ya que la aptitud reproductiva se ve facilitada por la persecución de diversos objetivos por parte del organismo. Sin embargo, como señala Gray, la aptitud reproductiva no es una variable que esté representada físicamente en el organismo y, por tanto, la aptitud no es un objetivo del sistema cibernético vivo. Tampoco hay ningún sentido en el que la propia evolución tenga objetivos, siendo meramente un proceso probabilístico, en el que ciertos rasgos se seleccionan por sus consecuencias reproductivas en cada generación y, por tanto, aumentan en frecuencia. Por supuesto, la mayoría de los objetivos de los sistemas vivos han sido seleccionados directamente por la evolución, de modo que sus funciones cibernéticas y evolutivas se solapan, pero las funciones cibernéticas y evolutivas no tienen por qué ser idénticas. En el caso concreto de los seres humanos, a menudo no lo son, porque hemos desarrollado un grado de flexibilidad sin precedentes en cuanto a los objetivos que podemos adoptar. Esta distinción entre función cibernética y evolutiva se ha confundido ocasionalmente en la literatura relevante para definir la psicopatología. Por ejemplo, uno de los relatos naturalistas más influyentes es el de Burs, que describe explícitamente su relato como basado en la cibernética, pero caracteriza erróneamente la definición cibernética de meta, al no especificar que las metas deben estar representadas dentro del sistema cibernético. Esto le permite argumentar que, para la fisiología, los objetivos de más alto nivel, del organismo en su conjunto, son la supervivencia individual y la reproducción. Aunque estos dos resultados son cruciales para la función evolutiva, no son necesariamente los objetivos de más alto nivel del organismo, o incluso, especialmente para la reproducción, los objetivos que posee en absoluto. Es más fácil para la evolución seleccionar un objetivo sexual que un objetivo patológico. Es muy probable que tales comportamientos sean evolutivamente disfuncionales, pero no son necesariamente cibernéticamente disfuncionales. Por lo tanto, la teoría de Burs se basa en una teoría evolutiva de la función y no se considera propiamente cibernética. Sin embargo, nótese que Burs no define explícitamente la función en términos de adecuación y selección evolutivas, sino simplemente como cualquier acción típica de la especie que apoya la supervivencia o reproducción actuales, independientemente de por qué se convirtió originalmente en típica de la especie. Quizás esta postura debería denominarse cuasi evolutiva, ya que la especificidad de la supervivencia y la reproducción como los resultados más importantes para un organismo está claramente arraigada en la teoría evolutiva. Afirmamos que la disfunción cibernética, no la disfunción evolutiva, es lo relevante para definir la psicopatología, y cuando nos referimos a disfunción, queremos decir disfunción cibernética, a menos que se indique lo contrario. Además, creemos que el tipo de disfunción que se pretende típicamente en las concepciones clínicas y legas del trastorno mental se asemeja a la disfunción cibernética, no a la disfunción evolutiva. Aunque no hemos tenido en cuenta el uso clínico o profano como criterio a la hora de desarrollar nuestra explicación, creemos que su correspondencia con esos usos es una ventaja. Nuestra posición es que el hecho de que se esté cumpliendo una función evolutiva, es decir, una que aumente la aptitud en el entorno de adaptación evolutiva, es irrelevante para la psicopatología, excepto en la medida en que esa función sea también una función cibernética regida por un objetivo del individuo en cuestión.
Nótese que nuestra evitación de la función evolutiva como criterio para la psicopatología deja abierta la posibilidad de que el análisis de la función evolutiva pueda ser útil para comprender las fuentes de riesgo de diferentes formas de psicopatología. La cibernética de la psicopatología. Creemos que una definición híbrida de trastorno como disfunción cibernética considerada lo suficientemente grave como para ser diagnosticada y tratada podría extenderse probablemente a toda la patología médica, no solo a la psicopatología. Pero no intentamos esta extensión aquí porque la mayoría de los detalles de nuestra teoría son específicos de la psicopatología. Esto significa que los objetivos cibernéticos relevantes para nuestra teoría son objetivos psicológicos. ¿Qué son los objetivos psicológicos? Los organismos contienen subsistemas cibernéticos que regulan muchas cosas: temperatura, metabolismo, objetivo de la reproducción, por ejemplo, y, salvo el ingenio humano en el control de la natalidad, solo el primero es necesario para la aptitud. Hay muchos ejemplos de comportamientos humanos que son contrarios a la reproducción, por ejemplo, el celibato, e incluso a la supervivencia, por ejemplo, una huelga de hambre por principios, pero no son necesariamente defensa contra patógenos, etc., y cada uno tiene sus propios objetivos en términos cibernéticos, pero los objetivos psicológicos en particular son solo uno de los tipos específicos de variables controladas por el cerebro. A diferencia de algunos psicólogos que definen los objetivos psicológicos en términos de representaciones conscientes, nosotros afirmamos que no son necesariamente conscientes. Sin embargo, su persecución debe implicar procesos sobre los que el individuo puede, en principio, ejercer un control voluntario, lo que implica que deben ser perseguibles a través de la salida a través del sistema muscular voluntario mediante el funcionamiento de la atención selectiva y la memoria de trabajo. Nótese, sin embargo, que la persecución de objetivos psicológicos siempre implicará también procesos involuntarios, como los que intervienen en muchos aspectos de la percepción. Según esta definición, el control directo de la tensión arterial por parte del cerebro y los riñones no implica un objetivo psicológico, pero sí lo hace el control voluntario de la tensión arterial medida con un manguito, mediante modificaciones de la dieta, el ejercicio o la medicación. Por poner un ejemplo hipotético de un objetivo psicológico inconsciente, uno podría esforzarse más para agradar a un compañero de trabajo que le recordara a su padre, aunque no reconociera conscientemente el parecido y aunque no se diera cuenta de que estaba especialmente motivado para agradar a ese compañero. En lo sucesivo, siempre que utilicemos el término objetivo, nos referiremos a objetivos psicológicos. Los objetivos están organizados jerárquicamente, en el sentido de que los objetivos complejos se persiguen especificando subobjetivos más sencillos, que a su vez se componen de subobjetivos aún más sencillos, hasta el nivel de operaciones motoras o cognitivas específicas. Es poco probable que la jerarquía de objetivos de una persona esté perfectamente integrada en un número reducido de objetivos en el nivel superior, ya que los objetivos a menudo compiten o entran en conflicto entre sí. Perseguir un objetivo a menudo interfiere con la persecución de otros. Por lo tanto, el funcionamiento psicológico suele requerir compromisos para satisfacer el mayor número posible de objetivos sin socavar ninguno que sea especialmente importante. Obviamente, no todos los objetivos guían de forma activa el comportamiento o la toma de decisiones en una situación determinada, pero todos los objetivos que se conservan en la memoria, sean o no fácilmente accesibles de forma consciente, pueden contribuir a las interpretaciones que la persona hace del mundo y son potencialmente relevantes para el funcionamiento y la disfunción. Todas las personas tienen almacenado en la memoria un amplio conjunto de objetivos, aunque normalmente algo vagos y conflictivos, que constituyen una representación del futuro deseado y que son cruciales para guiar el comportamiento e interpretar la experiencia. La identificación de la psicopatología requiere una evaluación del grado en que las personas persiguen con éxito su conjunto de objetivos, para considerar los casos en los que la persecución de objetivos con éxito perjudica a otras personas. Véase la sección Amabilidad versus antagonismo. Un objetivo determinado organiza el comportamiento durante un cierto periodo de tiempo, y los objetivos más altos en la jerarquía, por definición, organizan periodos más largos que los objetivos situados por debajo en la jerarquía. El objetivo de escribir un artículo, por ejemplo, puede desempeñar un papel clave en la organización del comportamiento durante un periodo de semanas o meses. El objetivo de obtener un doctorado organiza el comportamiento durante 5 años o más. Pedir una cita a una persona concreta es un objetivo relativamente breve. El objetivo de establecer y mantener una relación romántica satisfactoria organiza un periodo mucho más largo.
La disfunción puede evaluarse en términos de fracaso persistente a la hora de perseguir los objetivos con éxito, y su gravedad viene determinada por el tiempo que organizan los objetivos fallidos o en peligro. La capacidad organizativa de los objetivos puede describirse en términos de entropía psicológica. La entropía es una medida cuantitativa del desorden que se formuló por primera vez en relación con la termodinámica y los sistemas mecánicos, pero más tarde se generalizó a todos los sistemas de información, para los que describe la incertidumbre o imprevisibilidad del sistema. La entropía de un sistema cibernético en un momento dado se corresponde con la incertidumbre respecto a su capacidad para avanzar hacia sus objetivos. Esto depende de la incertidumbre de los tres elementos cibernéticos: objetivos, representaciones del mundo y operadores. ¿Rigen el comportamiento objetivos no conflictivos y alcanzables? ¿Se interpreta correctamente el mundo? ¿Lograrán los operadores avanzar hacia los objetivos? La entropía psicológica refleja el número de opciones plausibles o affordances de que dispone el individuo para la interpretación, tanto perceptiva como abstracta, y para la acción. En otras palabras, cuanto más difícil sea responder a las preguntas ¿qué está pasando? Y ¿qué debo hacer?, mayor será el nivel de entropía psicológica. No se trata necesariamente de preguntas conscientes, sino de evaluaciones realizadas por el cerebro de forma tanto inconsciente como consciente, a través de mecanismos omnipresentes de codificación predictiva. La psicopatología se asociará típicamente con altos niveles de entropía psicológica, dado que se caracteriza por la dificultad para perseguir objetivos de forma eficaz. Sin embargo, por dos razones, no es cierto que cualquier aumento de la entropía psicológica sea indicativo de disfunción o psicopatología. En primer lugar, está la segunda ley de la termodinámica: la entropía tiende naturalmente a aumentar con el tiempo en todos los sistemas. Los sistemas vivos mantienen estados de entropía relativamente bajos mediante el aporte de energía, lo que implica que, aunque inevitablemente experimentan frecuentes aumentos de entropía, también son capaces de reducir de nuevo la entropía mediante el trabajo. La disfunción cibernética solo se produce cuando el sistema no es capaz de reducir la entropía de forma persistente. Para decirlo en términos más humanos, el mundo cambia de forma impredecible, y las propias personas cambian a lo largo de su desarrollo, lo que hace necesarias nuevas adaptaciones. Estos cambios solo conducen a la psicopatología cuando la persona no es capaz de adaptarse y hacerles frente. En segundo lugar, la entropía psicológica o incertidumbre tiene la notable propiedad de ser tanto innatamente amenazadora como innatamente gratificante. La razón por la que es innatamente amenazadora es obvia: la aptitud de un organismo depende de mantener la entropía en un nivel que interfiera mínimamente con los objetivos relevantes para la aptitud. La razón por la que es innatamente gratificante es menos obvia, pero refleja precisamente el hecho de que los organismos habitan entornos complejos, cambiantes e impredecibles. Dada esta situación, los conocimientos y estrategias existentes resultan a menudo inadecuados y hay que aprender otros nuevos, lo que requiere exploración. En lugar de esperar a explorar solo cuando la entropía aumenta espontáneamente, es ventajoso explorar voluntariamente, lo que significa aumentar intencionadamente la entropía del sistema, con la expectativa de que uno será capaz de reducirla de nuevo con éxito, habiendo aprendido nuevas adaptaciones. El hecho de que la incertidumbre sea innatamente gratificante y amenazadora implica que las personas buscan activamente situaciones de mayor entropía. A modo de ejemplo, consideremos el atractivo del juego, las experiencias estéticas novedosas y los deportes desafiantes. En resumen, ni los contratiempos ocasionales en el progreso hacia los propios objetivos ni el hecho de colocarse ocasionalmente en situaciones que aumentan la incertidumbre sobre si uno puede alcanzar sus objetivos son suficientes para identificar la psicopatología. Solo cuando el aumento de entropía psicológica implicado en estas situaciones no puede reducirse de nuevo dado el conjunto existente de objetivos, interpretaciones y estrategias del individuo, y el individuo se muestra incapaz de generar nuevos objetivos, interpretaciones o estrategias que permitan reanudar la búsqueda de objetivos con éxito, se presenta psicopatología. Preferimos el término estrategias al de operadores, en el contexto psicológico, por razones que se aclaran en la sección siguiente. Así llegamos a nuestra definición: la psicopatología es la incapacidad persistente de avanzar hacia las metas propias debido a la incapacidad de generar nuevas metas, interpretaciones o estrategias eficaces cuando las existentes resultan infructuosas. La relación entre psicopatología y personalidad.
La CB5 te afirma que la personalidad abarca todas las diferencias psicológicas individuales razonablemente duraderas, incluidas las etiquetadas como anormales o patológicas, y que todas ellas pueden clasificarse como rasgos o adaptaciones características. Esta distinción entre rasgos y adaptaciones características es crucial para entender la psicopatología porque nuestra teoría afirma que tener niveles extremos de un rasgo no es, en sí mismo, suficiente para la identificación de la psicopatología. Aunque la psicopatología se asocia típicamente con niveles extremos en uno o más rasgos, no tiene por qué ser así, y el fracaso de las adaptaciones características es necesario para la presencia de psicopatología. Antes de elaborar este argumento, primero revisaremos las definiciones de la CB5T de rasgos de personalidad y adaptaciones caracterológicas. Adaptaciones características y rasgos de personalidad. Comenzamos con las adaptaciones características porque son las que más se acercan a los conceptos cibernéticos discutidos hasta ahora. Según la CB5T, las adaptaciones características son metas, interpretaciones y estrategias relativamente estables, especificadas en relación con las circunstancias particulares de la vida de un individuo. La primera parte de esta definición incorpora los tres componentes necesarios de cualquier sistema cibernético, siendo las interpretaciones representaciones del estado del mundo, en términos de significación motivacional potencial, así como de hecho, y las estrategias colecciones organizadas de operadores. La segunda parte especifica que, para ser adaptaciones características, estos componentes deben ser el resultado de la historia de aprendizaje específica del individuo. Son los contenidos actualizables de la memoria del sistema cibernético. Las adaptaciones características no son adaptaciones evolutivas, que reflejan cambios en el genoma de generación en generación, sino adaptaciones aprendidas, adquiridas durante la vida de un individuo en respuesta a la experiencia. Reflejan las formas características en que el individuo se ha adaptado a sus circunstancias particulares. Ser característico, en este contexto significa simplemente ser típico de la persona. Esto plantea la cuestión de que no todas las adaptaciones que uno hace en un momento dado son características. Un objetivo, una estrategia o una interpretación que uno adopta solo brevemente o en una única situación, para no volver a adoptarla nunca más, es sin duda una adaptación a esa situación, pero no es una adaptación característica porque una adaptación debe ser razonablemente persistente para contar como parte de la personalidad. La psicopatología surge cuando las adaptaciones características y duraderas al mundo resultan ser malas adaptaciones y uno es incapaz de sustituirlas por otras mejores. Mientras que las adaptaciones características son constructos especificados explícitamente en relación con las circunstancias culturales o idiosincrásicas particulares de un individuo, los rasgos son más universales. Según la CB5T, los rasgos de personalidad son descripciones probabilísticas de patrones relativamente estables de emoción, motivación, cognición y comportamiento, en respuesta a clases de estímulos que han estado presentes en los entornos humanos a lo largo del tiempo evolutivo. Que los rasgos sean probabilísticos significa que describen la probabilidad de encontrarse en los estados asociados al rasgo en cuestión. Una persona con una puntuación alta en neuroticismo, por ejemplo, no estará en un estado constante de emoción negativa, sino que experimentará emociones negativas con más frecuencia e intensidad que alguien con una puntuación baja en neuroticismo. Las puntuaciones en los cuestionarios de rasgos de personalidad se corresponden muy bien con la media de los estados medidos repetidamente a lo largo del tiempo, a pesar de la considerable variabilidad intrapersonal de los estados a lo largo del tiempo. La variabilidad intrapersonal que hace que los rasgos sean probabilísticos no es puramente aleatoria, sino que refleja las características de las situaciones en las que se encuentran las personas. Para cada rasgo, existe una clase relevante de características, estímulos, a las que los seres humanos han evolucionado para responder, por ejemplo, estímulos relacionados con la amenaza para el neuroticismo. Los estados relevantes para los rasgos pueden ser evocados tanto por características externas como internas de la situación, de tal forma que una persona con un alto grado de neuroticismo puede experimentar a menudo una amenaza simplemente por rumiar diversas preocupaciones. Esto significa que los rasgos no están completamente descontextualizados, como han afirmado algunos teóricos, sino que reflejan respuestas a características contextuales. No obstante, los tipos de estímulos a los que responden los mecanismos de los rasgos, como amenazas, recompensas, distracciones u otras personas, suelen ser tan amplios que están presentes en situaciones muy diversas.
Y lo que es más importante, estas clases de estímulos han sido preestablecidas a lo largo del tiempo evolutivo, de modo que los mecanismos cibernéticos del cerebro han evolucionado para responder a ellas con eficacia. Los rasgos, por tanto, reflejan la variación en los parámetros de los mecanismos cibernéticos que evolucionaron para crear y poner en práctica los objetivos, interpretaciones y estrategias de cada uno. En otras palabras, las regularidades en el comportamiento descritas por los rasgos no son el resultado de un objetivo o conjunto de objetivos adquiridos a partir de las experiencias vitales específicas del individuo, esas serían adaptaciones características, sino que se deben a regularidades en el funcionamiento de los mecanismos cibernéticos que generan y persiguen esos objetivos. El neuroticismo, por ejemplo, no refleja una respuesta aprendida a un factor estresante concreto, sino que refleja la tendencia a reaccionar de forma defensiva ante cualquier factor estresante. Los rasgos reflejan parámetros variables de mecanismos humanos universales, mientras que las adaptaciones características son respuestas aprendidas a circunstancias específicas. Estas dos categorías de diferencias psicológicas individuales están relacionadas causalmente de tres maneras. En primer lugar, los mecanismos que subyacen a los rasgos son necesarios para llevar a cabo las adaptaciones características en el comportamiento momento a momento. En segundo lugar, las diferencias en los rasgos conducen al desarrollo y adopción de diferentes adaptaciones caracterológicas, por ejemplo, los objetivos, interpretaciones y estrategias de una persona extravertida probablemente serán sistemáticamente diferentes de los de una persona introvertida. En tercer lugar, las adaptaciones características pueden crear circunstancias que provoquen cambios en los rasgos, por ejemplo, aceptar un trabajo en ventas puede hacer que alguien se vuelva más extravertido. Aunque los rasgos son notablemente estables, pueden cambiar y cambian con el tiempo. Incluso en la edad adulta, se han documentado cambios sistémicos de los rasgos en respuesta a cambios ambientales específicos. Una posible fuente de confusión en la CB5T es que no todas las metas psicológicas son adaptaciones características. El hecho de que los rasgos abarquen patrones de motivación, además de emoción, cognición y conducta, sugiere que algunas metas están más estrechamente vinculadas a los rasgos que a las adaptaciones características. En concreto, estos objetivos deben ser innatos, por ejemplo, evitar el castigo o afiliarse a otras personas, y no aprendidos, aunque los procesos de aprendizaje pueden ajustar su intensidad motivacional, de modo que reflejen mecanismos cibernéticos presentes en cualquier cerebro humano intacto. Nótese que su presencia como objetivos en el cerebro humano evolucionado no significa que deban ser igual de importantes para cada individuo. De hecho, es precisamente su variación en importancia e intensidad en la población, debida tanto a fuerzas genéticas como ambientales, lo que los califica como rasgos de personalidad. Su nivel en el individuo es lo que constituye el rasgo, y no su mera existencia en el individuo, mientras que algunas adaptaciones características pueden definirse de forma binaria en términos de su existencia, por ejemplo, o soy abogado o no lo soy. No obstante, el comportamiento que puede lograr estos objetivos tan amplios siempre implica también adaptaciones características. Uno no persigue el objetivo de afiliarse a otro ser humano, por ejemplo, sin especificar varios objetivos secundarios más precisos y estrategias que reflejen las particularidades de su situación. Por lo tanto, incluso si podemos identificar que una persona está fracasando en la persecución de algún objetivo típico de la especie muy amplio, lo que podríamos llamar una necesidad humana básica, ese fracaso también se reflejará en el fracaso de las adaptaciones características necesarias para perseguir ese objetivo amplio. Por lo tanto, mantenemos nuestro criterio de que la psicopatología implica un fallo de las adaptaciones características. Concluimos esta sección con algunos ejemplos para ayudar a aclarar la distinción entre rasgos y adaptaciones características. Ser argumentativo es un rasgo, ser abogado litigante es una adaptación característica. Divertirse con los amigos es un rasgo, pertenecer a una fraternidad es una adaptación característica. Centrarse en la prevención es un rasgo, comprobar la cocina cada vez que se sale de casa es una adaptación característica. Tener un estilo de afrontamiento evitativo en general es un rasgo, evitar habitualmente a un conocido en particular es una adaptación característica. Obsérvese que las adaptaciones características, como las enumeradas aquí, suelen consistir en conjuntos de objetivos, interpretaciones y estrategias relacionados, pero siempre son descomponibles en esos tres elementos. La inadaptación y la identificación de la psicopatología.
En la medida en que las adaptaciones características no permiten a las personas perseguir sus objetivos con éxito, pero no se abandonan o sustituyen por adaptaciones más eficaces, pueden considerarse malas adaptaciones. Los comportamientos inadaptados pueden persistir por diversas razones, como que están tan bien aprendidos que son hábitos muy arraigados, que el miedo o la ansiedad impiden la exploración que sería necesaria para desarrollar nuevas adaptaciones, que uno se amilana o distrae con demasiada facilidad para perseguir con éxito un objetivo desafiante, a pesar de conocer estrategias viables, que los objetivos que uno ha adoptado son fundamentalmente incompatibles entre sí o con sus necesidades básicas. O que uno es incapaz de coordinar sus objetivos con los de otras personas de manera eficaz. Según la definición de la tabla 1, la persistencia, por la razón que sea, de adaptaciones características fracasadas, objetivos, interpretaciones y estrategias, es fundamental para la psicopatología. Nuestra especificación de que la psicopatología implica un fallo en las adaptaciones características es razonablemente congruente con las ediciones recientes del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, que utiliza el deterioro en el funcionamiento social u ocupacional como criterio de trastorno. El mero hecho de tener niveles extremos de algún rasgo no es suficiente para indicar psicopatología, también hay que fracasar en la consecución de los propios objetivos. Esto es cierto incluso para los rasgos identificados como síntomas persistentes en un contexto clínico, a menos que el síntoma en cuestión describa explícitamente una disfunción, algún fracaso en la búsqueda de objetivos. Por lo tanto, llevar a cabo una evaluación de la psicopatología debe implicar siempre un intento de determinar la gama de metas de la persona, situadas en su contexto vital particular. Esto incluirá intentar determinar la importancia relativa concedida a los distintos objetivos a lo largo del tiempo. Consideramos que los detalles de la jerarquía de objetivos de una persona son una cuestión de hecho sobre la que existe una respuesta objetiva, que puede cambiar con el tiempo, a pesar de que el individuo no puede tener un conocimiento subjetivo, consciente, perfecto de todos los detalles de sus propios objetivos. En última instancia, estos objetivos son representaciones de un estado futuro deseado que se instancian físicamente en el cerebro. El hecho de que ni el clínico ni la persona evaluada tengan pleno acceso directo a la jerarquía de objetivos en cuestión introducirá a menudo cierto grado de incertidumbre en el proceso de evaluación de la psicopatología, pero eso no contradice nuestra afirmación de que su presencia es fundamentalmente una cuestión objetiva de hecho y no está determinada por juicios de valor negociados socialmente. Lo que importa es si las personas persiguen con éxito sus propios objetivos, incluso aquellos que no han seleccionado conscientemente y de los que pueden no ser conscientes. Por supuesto, el contexto social del individuo tendrá un efecto considerable en los objetivos adoptados, y puede haber fomentado la adopción de objetivos poco realistas o contradictorios, pero eso es independiente de la cuestión de si el individuo funciona bien cibernéticamente, es decir, si es capaz de perseguir los objetivos que haya adoptado. La sociedad, por tanto, puede contribuir causalmente a la psicopatología, pero no proporciona criterios para la psicopatología. El hecho de que nuestra teoría especifique que la disfunción debe identificarse mediante criterios dentro del individuo hace que la disfunción se solape en gran medida con el daño. Aunque Wakefield, 2007, definió dañino como juzgado negativamente por los estándares socioculturales, las definiciones más comunes hacen hincapié en que lo dañino causa lesiones físicas o mentales a la persona. En términos cibernéticos, el daño y la lesión implican necesariamente una interferencia con los objetivos del organismo, psicológicos o de otro tipo. Por lo tanto, la gravedad de la disfunción debería corresponderse razonablemente bien con la gravedad del daño. Esto implica que, aunque el daño suele ser subjetivamente obvio, las personas pueden sufrirlo sin ser conscientes de ello. Dado que el mal a menudo se siente subjetivamente como una emoción negativa, algo importante a tener en cuenta en relación con nuestra afirmación de que los niveles extremos de un rasgo no indican, por sí mismos, psicopatología es que la mayoría de las personas tienen el objetivo explícito de no sentirse desgraciadas. Esto implica que los niveles muy altos de neuroticismo, o cualquiera de sus diversas facetas, como la ansiedad o la depresión, que describe la tendencia a experimentar emociones negativas, casi siempre se asocian con algún nivel de psicopatología. No obstante, es posible que las personas altamente neuróticas hayan aceptado su tendencia a la emoción negativa y hayan desarrollado adaptaciones características que les permiten perseguir sus objetivos de forma eficaz, a pesar de las frecuentes experiencias de emoción negativa. En la medida en que hayan abandonado el objetivo de evitar las emociones negativas, puede que no sean disfuncionales.
Es probable que pocas personas alcancen este estado, y la mayoría de las personas con un alto grado de neuroticismo es probable que presenten algún grado de psicopatología, aunque a menudo no será lo suficientemente grave como para considerarse un trastorno mental. Los niveles extremos de rasgos no son necesarios ni suficientes para la psicopatología, pero a menudo se asocian con la psicopatología porque pueden conducir al fracaso persistente de las adaptaciones características y a la disfunción cibernética. Dado que los rasgos representan parámetros funcionales de los mecanismos que nos permiten generar y poner en práctica nuestras adaptaciones características, los valores extremos de esos parámetros pueden conducir a la inestabilidad del sistema, al aumento de la entropía psicológica, al fracaso de la búsqueda inmediata de objetivos y a la incapacidad de generar nuevas adaptaciones eficaces, todo lo cual puede perturbar gravemente la búsqueda de objetivos. Los procesos de retroalimentación también son posibles, ya que el fracaso de las adaptaciones características puede provocar cambios en los rasgos entre los que destaca el aumento del neuroticismo. Uno de los principales objetivos de nuestra teoría es describir los mecanismos subyacentes por los que determinados rasgos se relacionan con la disfunción. Pero primero debemos revisar cómo se relacionan empíricamente los rasgos superficiales de la personalidad y la psicopatología. Estructura de covarianza jerárquica en personalidad y psicopatología. Una vez explicada la relación teórica de la psicopatología con la personalidad en general, pasamos a centrarnos en la relación empírica entre dimensiones específicas de la psicopatología y los rasgos de personalidad. Esto requiere una comprensión de lo que significa estructura de covarianza jerárquica. Ya hemos encontrado una aplicación diferente del concepto de jerarquía. Los objetivos se organizan jerárquicamente dentro del individuo en dos sentidos. En primer lugar, existe una jerarquía de escala temporal, en la que los objetivos más amplios y a más largo plazo deben alcanzarse a través de subobjetivos más limitados y a más corto plazo. En segundo lugar, los objetivos se jerarquizan para cada individuo, incluso cuando se encuentran en una escala temporal similar, de modo que algunos son más importantes que otros y, por tanto, es más probable que influyan en el pensamiento y el comportamiento, y, por tanto, que organicen más tiempo de la persona. Sin embargo, otro tipo de jerarquía es crucial para comprender la personalidad y la psicopatología, y es la estructura jerárquica de los patrones de covarianza entre los rasgos, incluidos los síntomas persistentes o recurrentes de psicopatología, es decir, qué rasgos tienden a aparecer en los mismos individuos. En cada nivel de la jerarquía, los rasgos se agrupan porque tienden a covariar entre sí con más fuerza que con los otros rasgos representados en el mismo nivel. Por ejemplo, el neuroticismo agrupa la ansiedad, el estado de ánimo depresivo, la irritabilidad y la labilidad emocional. En el siguiente nivel de la jerarquía, sin embargo, algunos de estos rasgos se separan, de nuevo basándose en cuáles están más estrechamente relacionados. Por ejemplo, por debajo del neuroticismo, la ansiedad y el estado de ánimo depresivo pueden agruparse en una dimensión, mientras que la irritabilidad y la labilidad emocional pueden agruparse en otra. Véase la sección neuroticismo, afecto negativo e internalización. En cada nivel de la jerarquía por debajo del más alto, cada dimensión contiene tanto varianza válida que se comparte con otros rasgos del mismo nivel, permitiendo la identificación de dimensiones superiores, como varianza válida única que no se comparte, y esto es cierto tanto fenotípica como genéticamente. Antes de caracterizar la estructura de covarianza jerárquica de las dimensiones de las diferencias psicológicas individuales, es importante establecer que la psicopatología es dimensional y no categórica. Tradicional y oficialmente, los trastornos mentales se consideran categorías binarias discretas, discontinuas de la variación de la personalidad sana. Sin embargo, ningún trastorno mental ha sido verificado empíricamente como una entidad categórica. Tratamiento de las evaluaciones de trastornos mentales como dimensionales, mediante el uso de puntuaciones de gravedad de los síntomas en lugar de diagnósticos binarios, aumenta sustancialmente su fiabilidad y validez. Por último, y más directamente relevante para el vínculo entre psicopatología y personalidad, se ha demostrado que las evaluaciones de psicopatología miden las mismas dimensiones de rasgos latentes subyacentes que las medidas de personalidad normales. Y esto es cierto no solo para los llamados trastornos de la personalidad, sino para los trastornos mentales en general. Esta última observación es crucial para el desarrollo de una teoría de la psicopatología basada en la CB5T, que es una teoría de los mecanismos subyacentes a los 5 grandes. Las 5 grandes dimensiones de la personalidad han sido ampliamente demostradas tanto en autovaloraciones como en otras valoraciones de descriptores extraídos del lenguaje natural, adjetivos descriptivos de rasgos.
o de cuestionarios existentes no diseñados específicamente para medir las 5 grandes. Por tanto, constituyen una base sólida para una teoría de la personalidad. 5 dimensiones similares se han observado repetidamente en los patrones de covariación de síntomas y diagnósticos de trastornos mentales, que se han etiquetado como afecto negativo o internalización, desinhibición, antagonismo, desapego y psicoticismo o trastorno del pensamiento. De hecho, como se mencionó anteriormente, la evidencia psicométrica indica que estas son en realidad las mismas dimensiones latentes, al menos para 4 de los 5 grandes. La única dimensión que no se asigna tan claramente a uno de los 5 grandes es el psicoticismo. Sin embargo, como veremos más adelante, el psicoticismo puede asignarse claramente a la jerarquía de los 5 grandes en el nivel inferior a los 5 grandes. Después de dividir la dimensión apertura/diagonal intelecto en subdimensiones de apertura a la experiencia e intelecto, se considera que el psicoticismo es una variante o faceta desadaptativa de la apertura específicamente, no relacionada o incluso relacionada negativamente con el intelecto. La CB5T utiliza una jerarquía de rasgos de 4 niveles. Los 2 niveles más conocidos son probablemente los 5 grandes y sus numerosas facetas en el nivel inferior. No existe consenso sobre el número de facetas dentro de cada dimensión de los 5 grandes, pero la evidencia empírica indica que existen exactamente 2 factores, denominados aspectos, entre cada uno de los 5 grandes y sus facetas. Para los fines de la teoría actual nos centramos principalmente en los 5 grandes, como el nivel mejor establecido, y secundariamente en los niveles de aspecto y metrasgo. Puede ser posible insertar niveles adicionales de la jerarquía entre los 5 grandes y los metarasgos o por debajo de las facetas, pero nos centramos en los etiquetados en la figura 2, para los que existe buena evidencia empírica en el estudio de la personalidad normal. Una advertencia importante con respecto a la representación esquemática de esta jerarquía en la figura 2 es que puede implicar falsamente una estructura simple que no existe, especialmente por debajo del nivel de los 5 grandes. Las líneas que conectan los rasgos en la figura sugieren que cualquier rasgo incluido en plasticidad no debería estar relacionado con ningún rasgo incluido en estabilidad, pero no es así. Por ejemplo, el entusiasmo se relaciona positivamente con la compasión, y la asertividad se relaciona negativamente con la cortesía. Se sabe desde hace tiempo que la personalidad no tiene una estructura simple, y es probable que las relaciones cruzadas no representadas en la figura sean significativas. Por ejemplo, la covariación entre asertividad y cortesía puede reflejar, en parte, la influencia de la testosterona en la personalidad. La figura es una heurística simplificada. Mecanismos cibernéticos subyacentes a las dimensiones de la psicopatología. Dado que nuestra definición de psicopatología especifica el fracaso de las adaptaciones características como criterio y que los niveles extremos de rasgos de personalidad no son necesarios para la psicopatología, uno puede preguntarse por qué las manifestaciones de la psicopatología pueden describirse también en términos de rasgos de personalidad. En parte, esto se debe a que las adaptaciones características son específicas de individuos o grupos de individuos, mientras que, cuando se intenta especificar síntomas para el diagnóstico, un sistema utilizable debe ser aplicable de forma general a todas las personas a las que podría aplicarse el diagnóstico. Por lo tanto, son precisamente las formas de disfunción psicológica que podrían aplicarse a cualquier persona las que se codifican en los sistemas de diagnóstico, y estas son, según nuestra definición, rasgos, siempre que sean razonablemente persistentes o recurrentes. En términos más sustanciales, consideramos que la correspondencia entre psicopatología y personalidad refleja que los rasgos están causados por los niveles funcionales típicos de los mecanismos necesarios para generar y llevar a cabo las adaptaciones caracterológicas de una persona. Se trata de los mecanismos cibernéticos que rigen el comportamiento en cada momento. Sea cual sea el objetivo que se persiga, es probable que intervenga el mismo conjunto de mecanismos básicos. Cuando se produce una disfunción cibernética persistente, suele deberse a que uno, o más, de estos mecanismos no funciona bien como componente integrado del sistema, y este mal funcionamiento suele derivarse de un valor extremo de algún parámetro del mecanismo. Por lo tanto, un rasgo extremo suele presentar un riesgo persistente de disfunción. El control cibernético del comportamiento puede describirse heurísticamente en términos de un ciclo, y las etapas de este ciclo delinean útilmente las tareas centrales que el sistema cibernético humano debe cumplir. A. Activación de la meta. Una meta debe estar suficientemente activada para controlar el comportamiento.
B. Selección de la acción. Debe elegirse de entre el repertorio disponible un operador que se considere que puede mover el sistema hacia el objetivo. C. Acción. D. Interpretación del resultado. Se evalúa el estado actual del mundo. E. Comparación con el objetivo. El estado actual se compara con el estado objetivo. Si coinciden, el objetivo se cumple y se activa un nuevo objetivo. Sin embargo, si se detecta un desajuste, el ciclo comienza de nuevo con el mismo objetivo y debe seleccionarse una nueva acción, o, alternativamente, puede abandonarse el objetivo. En un sentido importante, este ciclo lineal no es más que una heurística conveniente. Sugiere que estas operaciones se llevan a cabo en serie, cuando, en realidad, muchos de los procesos asociados con la mayoría de las etapas del ciclo tienen lugar en paralelo de forma más o menos constante. Por ejemplo, estamos casi constantemente interpretando el mundo que nos rodea, no solo en el momento de completar alguna acción, por lo que los desajustes entre nuestro estado actual y nuestros deseos o expectativas pueden detectarse en cualquier momento. No obstante, las etapas del ciclo son útiles para conceptualizar los mecanismos centrales que constituyen el sistema cibernético humano. En el resto de esta sección, describimos qué parámetros mecanicistas subyacen probablemente a cada dimensión de rasgo y cómo y por qué sus valores extremos están vinculados a la psicopatología, teniendo en cuenta tanto las pruebas neurobiológicas como las psicológicas. A lo largo de esta sección, nos basamos en un estudio que muestra que las 25 escalas del inventario de personalidad para el DSM-5, PID-5, comparten el mismo espacio de 10 factores que las escalas de aspectos de los 5 grandes. Aunque estas 25 dimensiones sintomáticas, o rasgos patológicos de la personalidad, se diseñaron específicamente para evaluar los trastornos de la personalidad en el DSM, describen muchos o incluso la mayoría de los síntomas que también están presentes en otros trastornos mentales. Por lo tanto, son informativas para relacionar la jerarquía de los 5 grandes con la psicopatología en general. Vincular las escalas del PID-5 con los rasgos a nivel de aspecto es adicionalmente informativo más allá de los vínculos bien demostrados entre el PID-5 y los 5 grandes. También nos basamos en una reciente revisión de los correlatos neurobiológicos de los rasgos que aparecen en figura 2, que los enmarcó en términos de la CB5T. Aunque la CB5T intenta identificar una función cibernética razonablemente coherente asociada a cada dimensión, reconoce que cada una de esas funciones será llevada a cabo por un complejo conjunto de mecanismos neuronales. Esta complejidad está implícita no solo en una perspectiva de red sobre la función cerebral, sino también en la evidencia de que la mayoría de los rasgos conductuales son masivamente poligénicos, influenciados por la variación en cientos o incluso miles de genes. Neuroticismo, afecto negativo e internalización. El neuroticismo refleja la tendencia general a experimentar emociones negativas de todo tipo, con procesos cognitivos acompañantes como la rumiación y la duda sobre uno mismo. El neuroticismo es difícil de distinguir estadísticamente del factor de riesgo general para los trastornos internalizantes, una de las dos principales dimensiones de covariación entre los trastornos mentales comunes, la otra es externalizante. La internalización abarca los trastornos de ansiedad, estado de ánimo depresivo y miedo. La CB5T, al igual que otros relatos teóricos del neuroticismo, especifica que esta dimensión refleja la sensibilidad de las respuestas defensivas a la amenaza, el castigo y la incertidumbre. En términos cibernéticos, una amenaza es cualquier indicación de que el progreso hacia un objetivo puede verse obstaculizado o impedido, y el castigo es cualquier frustración o fracaso definitivo de un objetivo. Y la mayoría de los castigos también sirven como amenazas de más castigo. Como acabamos de ver, la incertidumbre es innatamente amenazadora porque aumenta la entropía psicológica. De hecho, todas las amenazas aumentan inherentemente la entropía psicológica. En términos del ciclo cibernético, el neuroticismo es más relevante en la etapa final, en la que corresponde a la probabilidad de detectar un desajuste. La persona muy neurótica siente crónicamente que las cosas no son como deberían ser, que el estado actual no coincide con el estado deseado. Sin embargo, el neuroticismo también influirá en otras fases del ciclo, como que objetivos se activan, por ejemplo, una mayor proporción de objetivos de evitación, y cómo se pondera la información a la hora de seleccionar una acción. Las respuestas defensivas iniciadas tras la detección de amenazas son de dos tipos distintos, que pueden describirse como defensa activa y evitación pasiva.
La CB5T postula que los dos aspectos del neuroticismo, volatilidad y retraimiento, corresponden a estas dos formas de respuesta defensiva, respectivamente. La defensa activa implica respuestas emocionales y conductuales a amenazas inmediatas en las que la única motivación es escapar o eliminar la amenaza. La volatilidad abarca la labilidad emocional, la irritabilidad y la ira. La evitación pasiva, por el contrario, implica la inhibición involuntaria del acercamiento a un objetivo en respuesta al aumento de la entropía psicológica. Por lo tanto, se produce cuando la motivación está en conflicto, más comúnmente en los conflictos de aproximación-evitación, en los que un objetivo de aproximación, por ejemplo, adquirir una pareja romántica, entra en conflicto con un objetivo de evitación, por ejemplo, evitar el rechazo, creando incertidumbre sobre la acción a seleccionar. La evitación pasiva puede subdividirse en ansiedad y depresión, que cubren la mayor parte del aspecto de retraimiento del neuroticismo. Aquí, depresión, se refiere específicamente al estado de ánimo deprimido, la autoevaluación negativa y la desesperanza, no a los criterios más amplios para un diagnóstico oficial de un trastorno del estado de ánimo. La etiqueta, retraimiento, no se refiere al retraimiento social, que se relaciona más específicamente con la baja extraversión o el desapego, sino a la retirada involuntaria del esfuerzo de un objetivo, que constituye la evitación pasiva. La ansiedad describe la respuesta inicial al conflicto de objetivos y a la incertidumbre, en la que la posibilidad percibida de recompensa no ha sido completamente superada por la probabilidad de castigo y, por tanto, el objetivo en cuestión todavía se percibe como potencialmente alcanzable. Además de la inhibición o ralentización de la aproximación a la meta en conflicto, la evitación pasiva ansiosa implica un aumento de la atención tanto a la información sensorial como a la información de la memoria con el fin de buscar nuevas amenazas. Además, durante la ansiedad, aumenta la excitación para prepararse para pasar a la defensa activa si el peligro es demasiado grande. Estas medidas defensivas ayudan a prevenir encuentros con el peligro que podrían estar asociados con el objetivo en cuestión. En la depresión, el objetivo se percibe como inalcanzable y la motivación de aproximación se extingue. Esto debería conducir al abandono de una meta inalcanzable y a la selección de una nueva meta, pero puede generalizarse en exceso, conduciendo a la extinción disfuncional de muchas metas características de la depresión clínica. La altísima comorbilidad de la ansiedad y la depresión se debe probablemente a que ambas son formas de evitación pasiva y a que las personas suelen oscilar entre la sensación de que una meta conflictiva es aún potencialmente alcanzable frente a la de que está fuera de su alcance. Dado el riesgo general de psicopatología internalizante que confiere un neuroticismo alto, el equilibrio de sus dos aspectos puede influir en el desarrollo de psicopatología unipolar o bipolar. Además, las tendencias hacia la ira y la labilidad asociadas con la volatilidad parecen estar probablemente asociadas no solo con problemas de interiorización sino también de exteriorización, como los descritos por el trastorno explosivo intermitente o el trastorno antisocial de la personalidad. Considerando estos rasgos desde una perspectiva de desarrollo, se ha hecho una distinción similar en la investigación sobre la personalidad y la salud mental en la infancia, entre angustia ansiosa y angustia irritable, que puede ser informativa sobre el riesgo de trastornos posteriores. Las estructuras cerebrales que se han relacionado empíricamente con el neuroticismo, con pruebas razonablemente sólidas, incluyen la amígdala y el núcleo adyacente del lecho de la estría terminal, el hipotálamo, como parte del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, y la corteza cingulada anterior rostral y la corteza prefrontal medial adyacente. Estas estructuras también han sido implicadas en los trastornos internalizantes. Gray y M. Naughton se refirieron a los sistemas cerebrales que gobiernan la defensa activa y la evitación pasiva como el sistema de lucha-huida-congelación y el sistema de inhibición conductual, BIS, respectivamente. El BIS se centra en el hipocampo y la amígdala extendida, mientras que el sistema de lucha-huida-congelación se centra en el hipotálamo y el tronco encefálico, aunque también implica a la amígdala. Ambos sistemas están modulados por la serotonina y la norepinefrina, neurotransmisores que se han relacionado empíricamente con el neuroticismo. El sistema serotoninérgico es el objetivo más común de los tratamientos farmacológicos para la ansiedad y la depresión, y las reducciones en los síntomas de estos trastornos después del tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, están mediadas por disminuciones en el neuroticismo. De interés, algunas pruebas sugieren que los ISRS pueden ser más eficaces para reducir las características relacionadas con la volatilidad que con el retraimiento. Más que cualquiera de las otras 4 dimensiones,
Es probable que el neuroticismo elevado sea tanto un resultado como una causa de la psicopatología. Es probable que la disfunción cibernética sea el resultado de una participación demasiado frecuente en la evitación pasiva o la defensa activa, pero, además, la angustia en respuesta al aumento de la entropía psicológica debido al fracaso en la búsqueda de objetivos es la vía final común de casi todas las psicopatologías. Pocos rasgos que supongan un riesgo para la psicopatología están asociados con un neuroticismo bajo, es decir, con la insensibilidad a la detección de amenazas y la falta de angustia. Los rasgos intrépidos e impasibles vinculados a la psicopatía pueden ser una excepción. Además, sin causar psicopatología per se, un neuroticismo muy bajo podría estar asociado con niveles peligrosos de asunción de riesgos. Extraversión frente a desapego. Mientras que el neuroticismo refleja la sensibilidad a la amenaza y al castigo, la extraversión refleja la sensibilidad a la recompensa. La extraversión abarca una serie de rasgos como la locuacidad, la asertividad, la sociabilidad, la emocionalidad positiva, el nivel de actividad y la búsqueda de emociones. A menudo se manifiesta en el comportamiento social porque muchas de las recompensas humanas son de naturaleza social e implican clases de estímulos innatamente gratificantes como la afiliación social, el estatus social y el sexo. Sin embargo, la sensibilidad de los extravertidos a la recompensa no se limita a lo social, ya que también responden con mayor intensidad a las recompensas monetarias y de otro tipo. La extraversión predice un mejor aprendizaje en condiciones de recompensa en paradigmas de aprendizaje por refuerzo, así como la facilitación de los tiempos de reacción y la precisión tras la recompensa. En términos cibernéticos, las recompensas son cualquier estímulo que indique el progreso hacia o el logro de un objetivo, lo que hace que la gama de lo que las personas pueden encontrar gratificante sea extremadamente amplia. Las recompensas tienen propiedades tanto incentivadoras, sirven como pistas para la posible consecución de un objetivo, como hedónicas, disfrute de los objetivos cuando se alcanzan. Dado que las metas están anidadas, con metas más grandes que se alcanzan a través de submetas, el logro de una meta puede ser simultáneamente una recompensa hedónica y un incentivo que indica el progreso hacia metas adicionales. La extraversión refleja la variación en la sensibilidad tanto a los incentivos como a las recompensas hedónicas, y la diferencia entre estos dos tipos puede reflejarse en los dos aspectos de la extraversión. La asertividad parece más puramente relacionada con los incentivos, reflejando el impulso para lograr los objetivos propios, y su vínculo con el estatus social es coherente con el hecho de que el estatus social, o dominancia, en términos etológicos, representa el acceso relativo a los recursos. El entusiasmo engloba la sociabilidad y la emocionalidad positiva y está más relacionado con las cualidades hedónicas de la recompensa, aunque especialmente en un contexto de recompensa incentivada. Numerosas pruebas neurocientíficas relacionan la extraversión con variaciones en el sistema de recompensa del cerebro. En el corazón de este sistema se encuentra el neurotransmisor dopamina, que rige la recompensa por incentivos. La dopamina se libera en respuesta a los resultados que son mejores de lo esperado y desencadena tanto el comportamiento de aproximación como el aprendizaje sobre los estímulos que predicen la recompensa. Gray describió el sistema de recompensa por incentivo como el sistema de aproximación conductual, VAS. Al menos 9 estudios han utilizado la manipulación farmacológica de la dopamina para demostrar que la extraversión predice la variación en la función dopaminérgica. Los estudios de la actividad eléctrica del cerebro también proporcionan pruebas de que la extraversión está asociada con la fuerza de la señal de valor codificada por la dopamina. Estudios de resonancia magnética RM tanto estructurales como funcionales han vinculado la extraversión a estructuras cerebrales clave en el sistema de recompensa, incluidas las regiones del mesencéfalo donde se originan las neuronas dopaminérgicas, el núcleo accumbens y el núcleo caudado, y la corteza orbitofrontal medial. El componente hedónico de la recompensa parece estar controlado por los opiáceos endógenos más que por la dopamina, y un estudio ha demostrado que la cercanía social, un indicador del entusiasmo, modera los efectos emocionales y conductuales de un antagonista opiáceo. La psicopatología relacionada con la baja extraversión puede caracterizarse como desapego, incapacidad para motivarse por la posibilidad de alcanzar objetivos o para disfrutar de las recompensas que se obtienen. Los problemas asociados con el desapego implican ongidounía, amotivación o abolición, afecto restringido y falta de conexiones sociales. Presumiblemente porque la activación del VIS inhibe directamente el VAS, la extraversión se correlaciona negativamente con el retraimiento, la ansiedad y la depresión. Sin embargo,
también es posible la dirección opuesta de la causalidad, ya que ser menos sensible a la recompensa puede ser un riesgo particular para la depresión porque la falta de motivación para perseguir objetivos puede conducir a la desesperanza. Menos formas de psicopatología se asocian con la extraversión alta, es decir, con la hipersensibilidad a la recompensa, siendo la más notable la manía, pero también la tendencia histriónica hacia la búsqueda de atención. Además, una alta asertividad específicamente puede ser un riesgo para algunos problemas externalizantes. La extraversión es especialmente relevante en la primera fase del ciclo cibernético, en la que los objetivos deben activarse lo suficiente como para guiar el sistema. Las personas con un bajo nivel de extraversión pueden tener dificultades para encontrar muchas posibilidades lo suficientemente energizantes como para desencadenar la búsqueda de objetivos. El entusiasmo, en particular, con su énfasis en el disfrute de la recompensa, también es relevante para la etapa final del ciclo, en la que se comparan el estado actual y el estado de la meta. Las personas con un alto nivel de entusiasmo son más propensas a experimentar placer cuando las cosas van bien. Al igual que el neuroticismo alto, el entusiasmo bajo es probablemente más probable que esté causado por una patología psicológica que la mayoría de los otros rasgos, porque el fracaso en la búsqueda de objetivos reduce las oportunidades de placer. Concienciación frente a desinhibición. La concienciación refleja la tendencia a ser autodisciplinado y organizado. En la investigación sobre el desarrollo, suele describirse como control de esfuerzo. Los dos aspectos de la concienciación son la laboriosidad, que implica la capacidad y la tendencia a trabajar duro y evitar las distracciones, y el orden, que implica la capacidad y la tendencia a ser ordenado, puntual y preocupado por los detalles y las normas. Ambos rasgos son cruciales en el proceso de determinar qué objetivos deben seguirse y qué acciones seleccionarse en cada momento. Según el CB5T, la función cibernética asociada a la laboriosidad consiste en priorizar objetivos no inmediatos, mientras que la asociada al orden consiste en seguir reglas establecidas por uno mismo o por otros. Ambas funciones requieren seleccionar y seguir estrategias que no respondan únicamente a las propiedades inmediatamente gratificantes o amenazadoras de la situación, sino que tengan en cuenta objetivos más elaborados y abstractos. En consonancia con esta observación, la concienciación predice la capacidad de rendir bien en tareas que requieren decisiones sobre cómo priorizar varias subtareas. En relación con la psicopatología, la baja concienciación se asocia más específicamente con el riesgo de problemas de desinhibición externa como la impulsividad, el abuso de sustancias, el comportamiento delictivo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos problemas parecen estar asociados principalmente con una baja industriosidad, lo que sugiere una tendencia a priorizar los objetivos inmediatos que interfieren con los objetivos a más largo plazo. Por el contrario, orden se asocia positivamente con problemas vinculados a la compulsividad, como el perfeccionismo rígido y el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, lo que sugiere una atención inflexible a los detalles y una excesiva dependencia de las normas. Por lo tanto, parece que los riesgos asociados con la concienciación alta frente a la baja se asocian de forma diferencial con sus dos aspectos, lo que puede explicar por qué los indicadores de desinhibición y compulsividad a veces forman factores distintos en los análisis de la estructura de covarianza de la psicopatología. Baja la concienciación es un factor de riesgo bastante general para la psicopatología, lo que es coherente con nuestra definición de psicopatología, dado que priorizar objetivos y secuenciar acciones correctamente es crucial para el logro de todos los objetivos, excepto los más simples. En relación con el neuroticismo y la extraversión, las pruebas sobre los sustratos neurales de la concienciación son escasas. La corteza prefrontal lateral es la más claramente implicada tanto teórica como empíricamente. Varios estudios de resonancia magnética estructural han informado de asociaciones positivas entre la concienciación y el volumen de las regiones en la corteza prefrontal dorsolateral, que está en consonancia con el papel de esta región en la formación y el mantenimiento de metas y planes complejos. Sin embargo, la concienciación no se asocia con la capacidad de memoria de trabajo, que es la función más comúnmente atribuida a la DLPFC y a la gran red de control cognitivo de la que la DLPFC es un nodo clave. Sin embargo, existe otra importante red cerebral con un nodo en la DLPFC, que engloba las redes típicamente denominadas de atención ventral y de saliencia. Esta red parece ser crucial para priorizar objetivos y dirigir la atención lejos de distracciones y hacia objetivos y estímulos relevantes, y recientemente hemos encontrado apoyo a la hipótesis que es un sustrato importante de la concienciación.
Otras regiones de esta red que se han relacionado con la conciencia y la desinhibición incluyen la ínsula y el ACC. La corteza orbitofrontal lateral no forma parte de esta red, pero también se ha relacionado repetidamente con la concienciación y parece ser crucial para codificar los valores contrastados de diferentes resultados, lo que obviamente es relevante para priorizar objetivos. Así pues, una explicación funcional relativamente coherente está empezando a vincular la concienciación con sustratos neuronales. Amabilidad versus antagonismo. La amabilidad engloba todos los rasgos directamente relacionados con el altruismo y la cooperación. Desde una perspectiva cibernética, la agradabilidad tiene un papel único porque no refleja la variación en los mecanismos necesarios para perseguir cada objetivo. En cambio, refleja la variación en los mecanismos que son responsables de permitir a las personas coordinar sus objetivos con los de los demás. Los seres humanos somos animales intensamente sociales, por lo que esta capacidad de coordinación es fundamental en nuestra naturaleza y muy importante en nuestro desarrollo y funcionamiento adulto. No obstante, al menos en la edad adulta, uno puede potencialmente lograr algunos de sus propios objetivos con un mínimo de atención a las necesidades y deseos de los demás, y es probable que el grado más adaptativo de agreeableness varíe según el contexto. Los dos aspectos de la agradabilidad son la compasión, que refleja la empatía, la preocupación interpersonal y la ausencia de insensibilidad, y la cortesía, que refleja la tendencia a seguir las normas sociales y a evitar explotar o actuar con beligerancia hacia los demás. La psicopatología relacionada con la agradabilidad se asocia principalmente con la falta de la misma, típicamente etiquetada como antagonismo, pero también bien caracterizada como egoísmo. El antagonismo se asocia con varios problemas de externalización que implican mala conducta, comportamiento antisocial y agresión, así como con el derecho narcisista y la grandiosidad, la desconfianza paranoide, la deshonestidad y la incapacidad para mantener relaciones sociales estables. La presentación inicial de la CB5 te argumentaba que una agradabilidad extremadamente baja podría indicar psicopatología incluso en ausencia de disfunción cibernética, dado que las personas extremadamente desagradables son propensas a causar sufrimiento a los demás aunque no a sí mismas. Sin embargo, al seguir desarrollando nuestra teoría de la psicopatología basada en la CB5T, hemos llegado a la conclusión de que esta excepción es insostenible. La psicopatología debe implicar el fracaso en el avance hacia las propias metas. Casi siempre, los objetivos propios dependen lo suficiente de otras personas como para que el maltrato dramático de las personas tienda a socavar esos objetivos, dando lugar a la psicopatología. No obstante, reconocemos la posibilidad de lo que se ha llamado el psicópata exitoso, alguien que es competente pero también lo suficientemente insensible como para tener poco o ningún objetivo de afiliarse con otras personas o evitar su sufrimiento. Este individuo puede ser capaz de alcanzar sus propios objetivos mientras explota y hace daño a los demás. Este tipo de comportamiento no es intrínsecamente psicopatológico, y prevenirlo es mejor considerarlo un asunto legal. Al igual que en el caso de la conciencia, todavía no se conocen en profundidad las bases neuronales de la amabilidad. Parece claro que la variación en los sistemas responsables del procesamiento de la información social, incluida la empatía emocional y la teoría de la mente, la capacidad de razonar sobre los estados mentales de los demás, está implicada, ya que uno no puede adaptarse a los objetivos de los demás si no puede entenderlos. De hecho, la investigación ha demostrado que algunas facetas de la agradabilidad predicen el rendimiento en una prueba de teoría de la mente. La teoría de la mente depende de componentes de la llamada red por defecto, un conjunto de regiones cerebrales que tienden a estar activas cuando las personas no están ocupadas en una tarea orientada externamente, y que parece ser crucial para pensar en la experiencia que no está presente a los sentidos, incluyendo la memoria episódica del pasado, la imaginación del futuro y la experiencia imaginada de los demás. La mayor parte de la investigación neuronal relevante para la amabilidad procede del estudio de la empatía como rasgo, que es un componente principal de la compasión. Las diferencias individuales en empatía se han relacionado con regiones de la red por defecto en estudios de resonancia magnética tanto funcionales como estructurales. Además de la teoría de la mente, la empatía también está relacionada con la tendencia a experimentar emociones de forma vicaria, y esta capacidad parece estar vinculada especialmente a la ínsula y la ACC y a patrones de actividad neuronal que son similares cuando uno mismo experimenta angustia o es testigo de la angustia de otra persona.
Varios estudios han encontrado que la empatía rasgo se relaciona positivamente con el volumen cortical o el grosor de la ínsula, y otro encontró que la compasión, pero no la cortesía, se correlaciona positivamente con el volumen cortical de la ínsula y ACC. Por último, el antagonismo se asocia positivamente con los niveles de la hormona testosterona, que parece estar más específicamente vinculada a la baja cortesía, basándose en la investigación que relaciona la testosterona con las diferencias individuales en el comportamiento interpersonal y la agresión. Psicoticismo, trastorno del pensamiento y apertura a la experiencia. La última gran dimensión de la psicopatología, el psicoticismo o trastorno del pensamiento, ha sido la más difícil de integrar en el modelo de los 5 grandes de la variabilidad de la personalidad. El psicoticismo refleja déficits en la comprobación de la realidad, es decir, la tendencia a cometer errores en la interpretación de los hechos del mundo que uno habita. Las alucinaciones y los delirios complejos son las formas extremas de estos errores, pero simplemente representan los extremos de un fenómeno común en la vida mental humana, que se ha denominado apopenia, la detección de patrones significativos donde en realidad no existen. La apofenia equivale a cometer errores de tipo y falsos positivos, en la percepción y la creencia. Algunos ejemplos cotidianos son ver caras en objetos inanimados, oír erróneamente el propio nombre y tener creencias supersticiosas, como la falacia del jugador o la astrología. Estudios realizados tanto en muestras sanas como clínicas han demostrado que la tendencia general a la apofenia, que incluye experiencias perceptivas inusuales e ideación mágica, se asocia positivamente con el aspecto apertura de la dimensión apertura/diagonal inteligencia, pero se relaciona negativamente, al menos débilmente, con el aspecto intelecto. Esta asociación diferencial a nivel de aspecto explica la falta de congruencia fuerte a nivel de los 5 grandes. Incluso teniendo en cuenta esta discordancia, sin embargo, grandes estudios de genética molecular han mostrado correlaciones genéticas y variantes genéticas solapadas para apertura/diagonal inteligencia y riesgo de esquizofrenia. La CB5T postula que la apertura/diagonal intelecto refleja la capacidad de exploración cognitiva que permite a las personas generar interpretaciones del pasado, el presente y el posible futuro en términos de sus propiedades fácticas. Mientras que el intelecto refleja la capacidad y la tendencia a interpretar la estructura causal y lógica del mundo a través del razonamiento, la apertura refleja la capacidad y la tendencia a interpretar la estructura correlacional del mundo, principalmente a través de la percepción y la imaginación, que es una simulación de la percepción. La estructura correlacional se refiere en términos generales a cualquier cosa que tienda a hacer o ocurrir, desde patrones básicos en la percepción visual hasta patrones de covariación entre acontecimientos complejos. La CB5T postula que el psicoticismo se deriva principalmente de una gran apertura, pero se ve exacerbado por la ausencia de suficiente capacidad intelectual para eliminar los errores de tipo y en los múltiples patrones que detectan las personas muy abiertas. El psicoticismo o la apofenia pueden considerarse apertura a patrones altamente inverosímiles. Esta forma de apertura es especialmente probable en conjunción con bajos niveles de habilidades cognitivas, como la inteligencia y la capacidad de memoria de trabajo, que se asocian con el intelecto y que se reducen en los síntomas, desorganizados o formales, del trastorno del pensamiento. De hecho, la CB5T considera que la inteligencia, que se mide bien como sí, es una faceta del intelecto, y sugerimos que la desorganización cognitiva, en la medida en que es distinta del psicoticismo, puede asemejarse a la discapacidad intelectual y considerarse un trastorno del intelecto. Los seres humanos han desarrollado una asombrosa capacidad para crear modelos mentales complejos del mundo que habitan, y es probable que muchos sistemas cerebrales estén implicados en la vulnerabilidad de esos modelos a la distorsión. Los correlatos neuronales que analizamos aquí son, por tanto, probablemente solo unos pocos entre muchos. Tanto la psicosis como la apertura se han relacionado con la dopamina. La CB5T plantea la hipótesis de que la apertura y el psicoticismo están relacionados con una mayor actividad en una rama del sistema dopaminérgico distinta de la que subyace a la extraversión. La extraversión está vinculada a neuronas dopaminérgicas que codifican el valor, aumentando su frecuencia de disparo cuando los resultados son mejores de lo previsto y disminuyéndola cuando son peores de lo anticipado. Otro conjunto de neuronas dopaminérgicas parece codificar la saliencia, o el valor de la información independientemente de la valencia. Estas neuronas aumentan la frecuencia de disparo tanto para resultados mejores como peores de lo esperado. Se proyectan a diferentes partes del cerebro que las neuronas que codifican el valor y parecen facilitar la exploración cognitiva.
El análisis de la conectividad funcional de los datos de fMRI ha proporcionado pruebas de que la apertura predice la actividad sincronizada entre las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo y la DLPFC durante las experiencias sensoriales placenteras y en reposo. Un proceso de saliencia aberrante puede ayudar a explicar por qué las personas con un alto nivel de apertura y en riesgo de psicosis son propensas a detectar patrones erróneamente, si la dopamina señala que hay información valiosa presente incluso cuando es altamente improbable. Otro correlato neural importante que ha sido bien establecido para la psicosis es la conectividad alterada de la sustancia blanca, especialmente las reducciones en la coherencia de la sustancia blanca en los tractos que conectan regiones talamocorticales y frontotemporales particulares. La conectividad alterada puede contribuir a una integración sensorial y cognitiva atípica, lo que conduce a modos inusuales de detección de patrones. Se ha descubierto que la apertura predice una coherencia reducida de la materia blanca en los mismos tractos del lóbulo frontal que están implicados en la psicosis. También es probable que otros procesos neuronales implicados en el psicoticismo muestren conexiones con la apertura/diagonal inteligencia. Por ejemplo, la psicosis se ha relacionado con déficits en la memoria episódica, una función cognitiva que depende de la red por defecto, y la apertura/diagonal inteligencia se ha relacionado con parámetros funcionales de esa red. En relación con la desorganización cognitiva, se sabe mucho sobre los correlatos neurales de la inteligencia y la memoria de trabajo, y las medidas de intelecto del cuestionario comparten algunos de esos correlatos. La principal red implicada en estas capacidades es la red de control frontoparietal, que también se ha implicado en la desorganización cognitiva. La psicosis se considera una de las formas más graves de psicopatología, pero nosotros sostenemos que incluso las alucinaciones y los delirios no son, por sí solos, suficientes para indicar psicopatología. Imaginemos a una mujer que oye voces con regularidad y cree que se comunica con los espíritus de los muertos. Estas son alucinaciones y delirios. Ahora, imaginemos que esta mujer es una vidente de éxito con un negocio próspero y una red social que acepta o no sus creencias, y que lleva una vida relativamente normal y feliz. En ausencia de disfunción cibernética, ni siquiera los síntomas psicóticos son patológicos. Es mucho más probable que vayan acompañados de psicopatología, sospechamos, si el individuo es incapaz de formar conexiones sociales normales, una característica de los llamados síntomas negativos de la esquizofrenia que se subsumen dentro del desapego en nuestra teoría. Los metarrasgos y el factor general de psicopatología. Una diferencia entre las medidas de rasgos o síntomas psicopatológicos y las medidas de personalidad normal es que las primeras muestran una mayor tendencia a la intercorrelación, de modo que parece existir un factor general de psicopatología o factor P. En las medidas normales de personalidad, el factor general es más débil y parece ser un artefacto de los sesgos de los evaluadores individuales, ya que desaparece cuando se utilizan puntuaciones de múltiples evaluadores. Por lo tanto, la figura 1 muestra los metarrasgos, estabilidad y plasticidad, como no correlacionados. Una pregunta importante es, entonces, ¿cuál es la relación del factor P con los metarrasgos? Los estudios tanto de trastornos mentales comunes como de trastornos de la personalidad han demostrado que el factor P está fuertemente relacionado con el neuroticismo, pero además se asocia con una baja concienciación y agreeableness. Por lo tanto, se parece mucho a la estabilidad. El factor P también está débilmente asociado negativamente con el sí, al igual que el neuroticismo, lo que puede reflejar que la inteligencia es algo protector contra la mayoría de las formas de psicopatología o puede ser simplemente atribuible a una mayor ansiedad ante los exámenes entre las personas altas en neuroticismo. La similitud entre estabilidad y el factor general de la psicopatología es coherente con nuestra definición de la psicopatología en términos de fracaso de las adaptaciones características. La CB5 te describe los metarrasgos como un reflejo de las variaciones en la capacidad de las personas para satisfacer las dos necesidades más fundamentales de cualquier sistema cibernético que pueda adaptarse a entornos complejos y cambiantes. La estabilidad está relacionada con la necesidad de mantener la estabilidad del funcionamiento dirigido a objetivos, mientras que la plasticidad está relacionada con la necesidad de explorar para desarrollar nuevas adaptaciones. La estabilidad refleja la tendencia de las adaptaciones características existentes a permanecer intactas y resistir la interrupción por emociones, impulsos y dudas, mientras que la plasticidad refleja la tendencia a generar nuevas adaptaciones. Según nuestra teoría, toda psicopatología implica una disfunción cibernética, un fracaso en el progreso hacia objetivos importantes debido a un fallo en las adaptaciones características.
Los fallos en los mecanismos asociados con cualquier dimensión particular de la psicopatología tenderán a conducir a un mal funcionamiento en el dominio del comportamiento descrito por esa dimensión. Sin embargo, dado que el sistema cibernético consiste en mecanismos que actúan entre sí, la disfunción en un mecanismo es probable que provoque disfunciones en otros, es decir, en el sistema en su conjunto, y esta tendencia general a la disfunción, captada por el factor P, puede describirse bien como una ausencia de estabilidad. Además, la estabilidad puede reflejar no solo una propiedad emergente de las muchas partes que interactúan en el sistema, sino también el funcionamiento de mecanismos de acción amplia que evolucionaron para regular la estabilidad. La serotonina es un fuerte candidato como factor que influye directamente en la estabilidad, y, por lo tanto, también en el factor P, tanto por lo que se sabe sobre el papel de la serotonina en la restricción de los impulsos y la facilitación de la búsqueda de objetivos como porque la variación en la función serotoninérgica se ha relacionado no solo con el neuroticismo, sino también con la agradabilidad y la conciencia. Nuestra caracterización del factor P como baja estabilidad es coherente con las descripciones de ambos constructos en términos de incapacidad para contener los impulsos emocionales urgentes. Mientras que se asocia estabilidad con la serotonina, la plasticidad se asocia con la dopamina, que impulsa la exploración tanto en el comportamiento, extraversión, como en la cognición, apertura/inteligencia. La falta de asociación de la plasticidad con el factor P puede deberse al hecho de que la plasticidad debería facilitar la salud mental solo en la medida en que aumente con éxito la estabilidad. La exploración no siempre es beneficiosa y puede desestabilizar el sistema en lugar de generar adaptaciones características eficaces y bien integradas. De hecho, se ha demostrado que la plasticidad se asocia positivamente con los problemas de externalización en los adolescentes varones. Tanto la extraversión como la apertura/inteligencia están elevadas en el trastorno bipolar. No obstante, es necesaria cierta cantidad de exploración para una función cibernética estable en cualquier entorno suficientemente impredecible. Por lo tanto, tener una mayor capacidad para generar nuevas adaptaciones caracterológicas puede ser protector contra muchas formas de psicopatología, dado que nuestra definición requiere no solo que las adaptaciones caracterológicas fallen, sino también que no sean reemplazadas pronto por otras nuevas eficaces. La relación entre los metarrasgos, el factor P y la tendencia a la resiliencia es un tema interesante para futuras investigaciones. Conclusiones. Implicaciones para la investigación, el diagnóstico y la intervención. Una vez articulada nuestra teoría cibernética de la psicopatología, concluimos con una consideración relativamente breve de sus implicaciones. En primer lugar, la investigación sobre la etiología de la psicopatología debería pasar del estudio de las categorías diagnósticas al estudio de las dimensiones continuas de la psicopatología. Los mejores diseños de investigación implicarán muestras comunitarias o de búsqueda de tratamiento, en lugar de ser seleccionadas en función del diagnóstico como en los diseños de casos y controles. Esto significa ignorar las categorías diagnósticas actuales y centrarse en constructos transdiagnósticos, de forma similar a la iniciativa Research Domain Criteria, DOC, del Instituto Nacional de Salud Mental. Las 5 dimensiones principales de la psicopatología son razonablemente similares a los dominios del DOC, aunque creemos que su dominio de sistemas cognitivos, dirigido a los déficits ejecutivos, podría fraccionarse útilmente en 2 dominios separados relacionados con la desinhibición y el trastorno del pensamiento, y pueden integrarse fructíferamente en la investigación orientada al DOC. Dicha investigación no debería limitarse a estudiar las 5 dimensiones principales, sino que también debería considerar sus subdivisiones en aspectos y facetas. Nuestra teoría postula que el isomorfismo de las principales dimensiones de la psicopatología con los rasgos de la personalidad normal se debe a que los mismos mecanismos que subyacen a la personalidad normal son precisamente los que producen disfunción en la mayoría de los casos de psicopatología, debido a niveles de funcionamiento inusualmente altos o bajos, ya sea de forma crónica o en una fluctuación temporal alejada del nivel típico. Este isomorfismo implica que la investigación en psicopatología puede facilitarse estudiando paralelamente la variación normal de la personalidad. Nuestro análisis de las variables neurales vinculadas a las dimensiones de la personalidad y la psicopatología no pretendía ser exhaustivo, pero, junto con nuestra identificación de las funciones cibernéticas asociadas a cada dimensión, proporciona una gran cantidad de hipótesis potenciales para futuras investigaciones. De acuerdo con nuestra teoría, lo que normalmente se consideran síntomas o consecuencias de la psicopatología, probablemente son más a menudo causas que contribuyen a la psicopatología.
Las personas son incapaces de perseguir sus objetivos y desarrollar nuevas adaptaciones exitosas porque los niveles extremos de ciertos rasgos hacen que el sistema cibernético sea inestable e inflexible. No obstante, dado que nuestra teoría especifica que los niveles extremos de rasgos no son, por sí mismos, suficientes para identificar la psicopatología, un área particularmente importante para la investigación futura será investigar qué factores aumentan la probabilidad de que un rasgo extremo conduzca a la disfunción. También puede ser fructífero realizar investigaciones sobre la dinámica a través de la cual los tipos comunes de inadaptación de rasgos conducen a la disfunción incluso en ausencia de niveles extremos de rasgos. Las actuales categorías de diagnóstico no solo deben evitar en la investigación, creemos que también deberían sustituirse en los sistemas de diagnóstico oficiales. La mayoría de los diagnósticos existentes son tan heterogéneos que resultan ambiguos a la hora de identificar las fuentes probables de psicopatología y, por tanto, ambiguos a la hora de dirigir el tratamiento. Los diagnósticos actuales no reflejan con exactitud qué síntomas tienden a coocurrir en los individuos ni las condiciones con etiologías funcionalmente coherentes. Argumentamos que los procesos causales reales, que deberían servir como losa y de control para la prevención y el tratamiento, a menudo se asocian con rasgos que pueden localizarse dentro de la jerarquía de los 5 grandes de la personalidad. Un movimiento creciente, ejemplificado por el consorcio Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, está intentando sustituir las nosologías actuales por modelos con base empírica como el que proponemos aquí. Pasar de nuestra teoría de la psicopatología a un sistema de diagnóstico operativo requerirá un proceso de negociación sociopolítica para determinar qué nivel de gravedad es digna de diagnóstico en qué contextos, pero esto no es fundamentalmente diferente del proceso por el que se determina, por ejemplo, qué nivel de respuesta a la insulina es digno del diagnóstico diabetes tipo 2. En los enfoques clínicos mejorados que prevemos, el diagnóstico debería realizarse utilizando el criterio de disfunción cibernética, es decir, la determinación de que no se pueden alcanzar objetivos importantes y de que no se han desarrollado de forma persistente nuevas adaptaciones características eficaces. Una vez identificada, la disfunción debería caracterizarse adicionalmente según las dimensiones de la psicopatología que el individuo muestra, en múltiples niveles de la jerarquía de rasgos. Revisar la salud mental en términos de las funciones asociadas con cada una de las principales dimensiones de rasgos es análogo a un enfoque de revisión de sistemas en la salud física. Cuando las personas buscan tratamiento por motivos de salud mental, es sensato evaluar cómo están funcionando en todas las áreas principales de la función psicológica, independientemente de las quejas que presenten. Nuestra perspectiva lleva a múltiples conclusiones sobre la intervención. En primer lugar, se presta a una adecuación dimensional de la gravedad al tratamiento. No tiene por qué haber un único umbral diagnóstico, ni siquiera para la disfunción dentro de una única dimensión de rasgos, y diferentes grados de psicopatología pueden ser susceptibles de diferentes tratamientos. En segundo lugar, los clínicos deben prestar atención a si es más probable que la causa de la psicopatología en un caso dado se deba a niveles de rasgo extremos o a algunas adaptaciones características particularmente problemáticas, ya que esta distinción puede tener implicaciones para el locus de control óptimo. La figura 3 ilustra la dinámica causal que la CB5 te identifica tanto en las fuentes como en las consecuencias de la personalidad. Si la causa de la psicopatología parece ser que los extremos de algunos rasgos conducen crónicamente al fracaso de las adaptaciones características, entonces se puede querer intervenir con fármacos, intentando así ajustar directamente los mecanismos cibernéticos subyacentes a los rasgos en cuestión. Sin embargo, puede ser igual o incluso más eficaz dirigirse directamente a las adaptaciones características mediante terapias conductuales o de conversación. Estas terapias pueden ayudar a las personas a interpretar su experiencia de formas diferentes, a desarrollar nuevas estrategias para perseguir sus objetivos y a cambiar sus objetivos, ya sea añadiendo o quitando objetivos o replanteándose la importancia de determinados objetivos. Los caminos causales entre los rasgos y las adaptaciones características fluyen en ambas direcciones, ya que las adaptaciones características pueden retroalimentarse para cambiar los parámetros cibernéticos subyacentes a los rasgos. Por ejemplo, alguien que aprende varias estrategias para actuar de forma más concienzuda, como utilizar una lista de tareas estructurada y espacios de trabajo dedicados, puede ser más capaz de priorizar objetivos de forma eficaz y resistir las distracciones en general, aumentando así el rasgo conciencia. Los cambios voluntarios en las adaptaciones características pueden conducir a un cambio de rasgo. Por 3 razones,
Creemos que las intervenciones dirigidas directamente a las adaptaciones de los rasgos suelen ser más eficaces que las intervenciones farmacológicas y tener menos efectos secundarios no deseados. En primer lugar, los niveles extremos de rasgos no son necesarios ni suficientes para la psicopatología. En segundo lugar, el fracaso de las adaptaciones características para permitir el éxito en la persecución de objetivos es el núcleo de nuestra definición de psicopatología, de modo que el desarrollo de nuevas adaptaciones características eficaces es, en última instancia, la única vía hacia la salud mental, incluso si la intervención se dirige inicialmente a los rasgos. En tercer lugar, los sistemas neuronales que subyacen a cualquier rasgo son muy complejos y nuestra comprensión de esos sistemas es actualmente limitada, lo que dificulta la selección de los parámetros neurobiológicos óptimos para ajustar los rasgos problemáticos. Un metaanálisis reciente de los efectos de las intervenciones clínicas sobre los rasgos de personalidad apoya nuestra posición. Todos los métodos de intervención examinados produjeron cambios significativos en los rasgos, pero los cambios en los rasgos debidos a las intervenciones farmacológicas fueron menores en magnitud que los debidos a la terapia cognitivo-conductual y a la terapia de apoyo humanista, aunque más cercanos en magnitud a los debidos a la terapia psicodinámica. En consonancia con nuestra propuesta de que el neuroticismo es una consecuencia común, así como una causa, de la psicopatología, el neuroticismo es el rasgo que más cambió después de todos los tipos de intervención. A medida que las personas desarrollan nuevas adaptaciones características que les permiten avanzar hacia sus objetivos de forma más eficaz, experimentan desajustes menos graves entre su estado deseado y su situación actual y, por lo tanto, tienen menos reacciones defensivas ante el desajuste y experimentan menos emociones negativas. En relación con la prevención de la psicopatología, nuestra teoría sugiere la utilidad de las intervenciones dirigidas a la personalidad. Dichas intervenciones intentan enseñar nuevas adaptaciones características que se ajusten al perfil de rasgos de personalidad de riesgo de cada persona. Estas adaptaciones características pueden ayudar a compensar las vulnerabilidades particulares asociadas con los rasgos relevantes. Las intervenciones dirigidas a la personalidad han demostrado tener un éxito impresionante en la reducción del consumo de sustancias y los problemas de salud mental en adolescentes. Nuestra teoría cibernética de la psicopatología ofrece una nueva perspectiva sobre la investigación, el diagnóstico y la intervención. Creemos que proporciona una definición más coherente y útil de la psicopatología que cualquier otra definición existente. También proporciona una explicación mecanicista de las causas y manifestaciones de la psicopatología, aunque esta explicación es naturalmente incompleta, ya que queda mucho por aprender tanto a nivel psicológico como neurobiológico. No obstante, la teoría proporciona un marco en el que se describen las clases más importantes de funciones y en el que se pueden integrar nuevos detalles de forma que se consiga un cuerpo cohesivo de conocimientos y teoría, en lugar de una lista fragmentada de asociaciones entre categorías diagnósticas mal definidas y parámetros psicológicos o neurales que carecen de claras conexiones funcionales entre sí o con la psicopatología que pretenden explicar. La perspectiva cibernética permite una comprensión verdaderamente sistemática y sintética de la psicopatología.